Bueno, este sería un ejemplo, ya, donde estamos incluyendo todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya, donde estamos incluyendo lo que es un motor ISB, tiene un rendimiento, tiene un factor de potencia, tiene una serie de conexiones que, por ejemplo, un sistema equilibrado, donde tiene una impedancia, un tipo de impedancia binómica, ¿no? Aquí tengo un valor binómico, ¿ya? Y un conjunto de lámparas incandescentes cuya potencia es bueno, 3000, más de 3000 watts. Bueno, ¿qué quiero encontrar con todo esto, esta información? Quiero encontrar la corriente, la potencia activa, reactiva aparente y el factor de potencia de cada carga, ¿ya? La corriente de la potencia activa, reactiva y aparente y como traspaso la potencia reactiva y capacitiva, indicando qué capacidad de reactiva necesaria para corregir, o sea, necesito calcular para corregir el factor de potencia a 0,95. Entonces, este sería un ejemplo ya completo de lo que incluiría en este caso en un examen. Por si acaso, el examen es mañana. ¿Ya? Es en base a lo que es energía consumida, lo que es generación de energía eléctrica y factor de potencia. O sea, hasta aquí, hasta este punto acá. ¿Bien? Quizá no entre así como lo vemos ahora, porque este es simplemente un ejemplo. ¿Ya? Va a entrar hasta donde vimos el día de ayer. Y esto, lo que es binómicas, va a entrar en un segundo parcial ya, porque aún nos vamos a ir viendo más contenido referente a este tema. Bien, vamos a empezar a solucionarlo ya. Bien, para esto... ¿Cuándo digo que el examen? Mañana sería en este caso. En sí nos tocaba, en sí el examen ya nos tocaba ayer, se me pasó. Así que, como no les avisé anticipadamente, así que ya les voy a decir ahora, es para mañana, ¿ya? En sí, mañana sería la 10ª clase ya. Y así el examen tenía que haber sido el octava clase. ¿Ya? Entonces estamos adelantaditos en una parte. Pero por esa razón el examen va a ser solamente a factor de potencia, a donde encontramos a la potencia activa, reactiva, aparente, la corrección en general. ¿Ya? Esto lo que están viendo, lo que es rendimiento, binómica, ya estaría entrando para un segundo parcial, pero ya no entraría en esto. ¿Ya? Pero lógicamente que todo lo que es calcular el factor de potencia tiene base aquí. Tiene esta base. ¿Bien? Ya. Bien, sigamos entonces. Teniendo claro el tema de lo que se requiere, aquí tengo las 3 distintas cargas. En sí hay 3 cargas ahí diferentes. ¿Ya? Veamos aquí las cargas. Por ejemplo, tengo un motor. Ya, es una primera carga. Un conjunto de receptores conectados en triángulo, que sería mi segunda carga. Y la tercera sería un conjunto de lámparas incandescentes. ¿Ya? Entonces, como puedo observar en el circuito, todos tienen instalación trifásica. ¿Ya? Entonces, a pesar que sabemos que las incandescentes son en conexión lo que es binómica, monofásica, lógicamente que está distribuida en sus conexiones. ¿Ya? Bien, entonces, lo que yo para mi primer paso, ¿qué voy a hacer para solucionar? Definir en un circuito cómo está distribuida la carga. ¿Ya? Primer paso. Eso tengo que hacer siempre. Bien, entonces, este sería mi esquema representativo de la instalación a resolver. Bien, esto ya les saldrá un poco familiar. Bien, ahora aquí tengo, por ejemplo, el diagrama fasorial. Está mal. Disculpe, Inge. Está mal su audio. No sé si yo nomás escucho mal. Ya, a ver, Correcto, dígame. correcto, Eduardo, porque yo pensé que era mi internet. Su audio, ingeniero, se escucha entrecortado. Sí, el audio está un poquito entrecortado, ingeniero. Ya, a ver, Podemos escuchar claramente desde un principio. Ya déjeme corregir, por favor, ya. Ahorita arreglamos. ¿Está? Espera un momento, por favor. Hay que corregir con el factor K eso.
Bien, ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me recepcionan? Sí, ¿Me escucha ingeniero. bien, ingeniero? Bueno, yo lo escucho bien. ¿Tampoco? ¿Mejor un poco? Nada. Sí, yo lo escucho también. Antes estaba medio entrecortado ahora. A ver ahí. Sí, sí, se escucha mejor ahora, Inge. Ahora escucho mejor, ¿no? Sí, me puse un micrófono. A ver, vamos a ver qué tal está. A ver, hábleme, por favor. Hola, hola. Yo lo escucho bien, Inge. Ahora Se sí. lo clarito. escucha bien. Ya. Perfecto. En HD. En HD. Sí. Mejor. Ahora sí me instalé el Dolby micrófono. digital, ingeniero. Está excelente. Gracias por lo que me comentan, ¿ya? Bien. Vamos a continuar. Bien. Sigamos. Aquí tengo, por ejemplo, un diagrama fasorial, ¿eh? Donde esta es la representación ya donde yo encuentro de las tres impedancias el ángulo de desfase. Bien, esto no se dibujó por dibujar por si acaso. Se encontró el ángulo o el factor de potencia para poder definir este valor. Y lo vamos a ver cómo se calcula. Ya no se preocupen, o sea, no les vaya a ver que está medio raro cómo están todas esas líneas. Tiene su constante, ya. Vamos a empezar eso. No importa si no lo soluciona primero el gráfico. El gráfico puede ir al final, pero es la forma como tiene que dar en un diagrama fasorial. Son líneas rectas. En un diagrama senoidal es diferente ya. Sigo entonces. Para empezar, mi valor eficaz, o sea, la tensión de alimentación a los componentes genéricos, motor y demás, es 400 voltios. ¿Ya? 400 voltios. Aquí tengo, por ejemplo, seguidamente voy a calcular lo que son las magnitudes de las tres cargas. Bien. Bien, vamos a ver el siguiente paso. Vamos a tener un documentito, déjenme compartir un documento donde estoy sacando toda esa información. Igual se lo voy a pasar a ustedes para que lo vean. ¿Ya? Déjenme. Aquí lo tengo. Ya, ahora sí. Bien, aquí está. Empezamos aquí. ¿Bien? Yo creo que se ve, ¿no? Se ve bien, ¿no? Ya. Bien, como ven dice acá, enunció los siguientes datos de la carga. Tengo mi primera carga, que es el motor. El motor de 10 CV, que es el caballo vapor, tiene este rendimiento de 81.4 o 0.8. El factor de potencia es 0.87. Esos son los datos del motor, o sea, los datos que yo estoy proponiendo en principio en la pregunta. Bien, ¿qué voy a hacer? Entonces, al ser, lógicamente, aquí ya está una breve explicación al que es un problema inductivo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Definir mi ángulo de desfase. Aquí tengo lo que es el ángulo crucendo 0.87, que es mi factor de potencia, sería 29.54 grados, ¿ya? Para empezar. Siguiente, la potencia útil del motor, expresada en vatios, porque lo tengo que hacer siempre así, es 7.360 watts, ¿ya? Es la potencia en vatios. Siguiente paso. Una vez que calcule esa potencia, el ángulo, la potencia activa absorbida, tengo que encontrarla. Y ayer hemos visto que la potencia absorbida la calculo con esta expresión o esta formulita que está en la parte inferior, que es la de rendimiento. Bueno, hasta ayer nos quedamos en esa parte, ¿no? Aquí esta parte. Bueno, potencia útil, potencia mecánica, potencia absorbida y rendimiento. Entonces, reflejando esos datos que tengo, mi potencia absorbida que calculé hace un momentito, ¿no? Es mi potencia útil. Bien. Tengo mi rendimiento. No sé cuánto es lo que es rendimiento. Entonces tengo 9.042 watts. Esto sería mi potencia absorbida. ¿Ya? Entonces sigo acá. No hay que encuentro sus datos. Yo defino aquí lo que es la carga reactiva. ¿Ya? Aquí tengo la carga reactiva. Ya, dice acá.
El triángulo de potencias, ¿ya? En este caso, calculo con la fórmula que ya hemos usado, estamos usando frecuentemente, ¿no? La potencia por tangente del ángulo. Mi potencia que encontré hace un momentito, que es 942, por tangente del ángulo, tendría esta reactiva en mi instalación. O sea, en el primer motor, en mi primera carga. Una vez que encuentro estos valores, yo calculo en este caso la aparente, bueno, porque tengo que encontrar esos datos de los tres componentes por igual. Entonces tengo aquí lo que es mi potencia aparente con el teorema de Pitágoras. Reemplazo mi potencia activa y la reactiva encontrada y calculo lo que es la aparente. ¿Ya? La aparente. Bien, sigo acá entonces abajo. Una vez que encuentro la aparente, empiezo a encontrar lo que es el valor eficaz de la corriente. Es lo que hicimos, tipo, en este caso, como es trifásico, no aplico tipo ley de Ohm, sino que es trifásica, ¿no? Opero en esta fórmula general, encuentro de una expresión trifásica, que es potencia raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por coseno del ángulo. ¿Ya? Reemplazando mis datos que encontré ya, de la potencia total o absorbida del motor, por la tensión de ingreso y el factor de potencia, tengo esta corriente, 15 amperes. Entonces, como ven, hemos encontrado datos hasta el momento ya lo que ya frecuentemente ya hemos hecho. Activa, reactiva, aparente. Y aquí arribita lo que hemos visto, el rendimiento y la potencia absorbida y lo que es el ángulo. Hasta el momento no hay problema. Ahora, los siguientes datos. Bien, aquí está el detalle. Se deduce la corriente de la línea de la fase. ¿Ya? Línea de la fase. Entonces, la corriente de línea de fase, para mí, por ejemplo, es 15 amperes. Este sería para mí mi magnitud. Mi magnitud. Estos 29.54 es el ángulo de desfase. El ángulo de desfase. Bien, entonces, estos 29 que estén aquí es lo que viene a ser el ángulo que yo encontré hace rato, el ángulo de desfase, ya, de 29.54. Y aquí tengo, por ejemplo, 15 la magnitud y el ángulo 29.54. Para mí, en este caso, 29.54, el ángulo. En este caso, para mí es negativo, ¿ya? Con la corriente negativa. Ahora vamos a ver qué razón. El valor de la corriente de línea se obtiene así. Bueno, esta es la corriente de línea 15 amperes, pero este es mi ángulo carga 1. ¿Ya? ¿Por qué razón está menos 1? A ver, ¿quién me podría decir por qué razón es menos 1? ¿Por qué negativo? Está clarito ahorita. ¿Por qué negativo? Eso le iba a preguntar, Inge. Porque la pregunta creo que decía inductivo, ¿eh? Excelente. No así. Sí, está bien, porque es inductivo. Entonces, el voltaje está adelantado y la corriente está atrasada. Entonces, estamos indicando que es negativa. Ya, cuando está atrasada la corriente, estamos hablando de un motor, la corriente estaría atrasada. Por eso vendría a ser este de 15 amperes, porque estamos hablando de la corriente, ¿no? Miren, si estaría hablando del voltaje, esto sería positivo. Pero como estamos hablando de la corriente, aquí es corriente de línea, para mí sería negativo. ¿Por qué? Porque es inductivo, está adelantándose el voltaje y está adelantando la corriente. Por esa razón es negativo. ¿Ya? Ya hemos encontrado esto excelente, pero es negativo ¿por qué? Porque es inductivo. El inductivo hace que la corriente se atrase. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde obtengo este valor de aquí, de estos tres, este valor binómico? Bueno, de hacer la operación que ya vimos antes, ¿no? Cambiar de forma polar a forma binómica. ¿No? Ingeniero, Diga. si fuera capacitivo, igual fuera negativo. No, en este caso ya sería al revés, ¿no? Pero estaríamos hablando de corriente, sí, de corriente. En el caso de Claro, corriente... porque si fuera resistiva, fuera positiva, ¿no? Ah, excelente, sí, así es. Si es capacitiva, creo que igual sería negativa, ¿no? En el caso de capacitiva, la corriente está adelantada. Y si estamos hablando de corriente, entonces sería positivo. En el caso de corriente, con respecto al inductivo.
Ah, No sé si... claro, tiene razón. Y el no sé si- aditivo es 0, pues, ¿no? Sí, así es. No sé si lo agarra, Ah, ¿no? ya. Lo agarra, ¿no? Sí, sí, ya lo entendí bien. Ya, bien, bien, sí, sí. Ahora sí. Entonces, este valor que tengo aquí, el binómico, es de la expresión polar. A ver, ¿cómo hicimos esta transformación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer primero? Para convertir de forma polar a binómica. ¿Qué había que hacer? Una operación. La trigonométrica. Excelente, excelente. A ver, hagámosla, pues, ¿no? Trigonométrica. Entonces, primero 15, va a ser, ¿no? Coseno del ángulo Coseno. de menos 29, ¿no? Sí, 29. 29, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo qué más sigue? Igual directamente. ¿Ah? Ya, el otro sería 15 por seno, Por seno. Por el seno. por el seno, muy bien, por el seno de menos 29, ¿no? Bien, ¿ahí cuánto sale la primera? Sus calculadoras. $13.05 el primero. Excelente, ahí está ustedes 0.5 que está aquí, en la parte de abajito. ¿Y la otra? Estamos confirmando. 13.05. Y el otro que es, en el caso, va negativo. Menos 7.39. Bueno, redondeándolo por los decimales que debe tener por ahí, ¿no? Bien, entonces, como ven, Sí, 40 quedará. gracias. Entonces, como ven ustedes, el dato viene de ahí. Ya está la operación, de ahí salió, de ahí se obtuvo este valor. Muy bien. Ahí acaba. Ya hemos calculado, con esto ya hemos calculado la impedancia. Esta es la impedancia, por si acaso, del circuito. ¿Ya? Sigamos entonces. Caso 2, en este caso del siguiente, o sea, al caso 2 me refiero a la siguiente carga, ¿no? En el siguiente dato ya tengo lo que es, me pide que calcule el triángulo de impedancias, ya, con los datos reflejados en mi circuito. Entonces ya tengo mi dato, ¿no? 40-30. El siguiente dato, si quiere vamos al enunciado, que está en esta diapositiva. No sé si pueden verla, creo que no la he compartido la pantalla. Espérenme, por favor. Aquí, ¿ven? Este es mi enunciado, ¿no? Aquí el segundo dice, un conjunto de estos conectados en forma de triángulo equilibrado y impedancia 40-30. Estoy en la segunda pregunta ahora. Bien. Vuelvo entonces a mi ejemplo. Ahí está. Este es mi ejemplo. Segunda carga. Bien. Me dice triángulo de impedancias. Entonces, este es el triángulo de impedancias. 40-30. Convirtiéndolo esto a forma polar. O sea, esto de convertirlo a forma polar. ¿Cómo lo convertía a esto? ¿Qué tenía que hacer? Para que me salga esto. De este valor que tengo aquí a esto. Tenía primero hacer teorema de Pitágoras y luego el arco tangente de los dos, de seno sobre coseno para sacar. Muy bien, excelente. El tangente, muy bien, ahí está el dato. Entonces no hay necesidad de hacerlo, se entiende bien. Ya. Entonces, o si alguien tiene dudas, o no recuerdo, lo hacemos, ¿no? No pasa nada. Me avisa nomás. Sigamos. Ahora, una vez que encuentre esto, mis datos es el ángulo 2. En este caso estamos hablando del ángulo 2 de 2, ¿no? Al principio fue el ángulo 1, el menos 29. Este es mi segundo ángulo, ¿ya? Porque estamos en una retrifásica, el segundo ángulo. Entonces, mi segundo ángulo, voy a obtener mi factor de potencia. Y para calcular el factor de potencia, como ya tengo el ángulo, ¿no ve? Entonces, yo, factor de potencia, coseno del ángulo. O sea, coseno de 36.87 me sale 0.8. Ese es mi factor de potencia de mi circuito, de circuito de impedancias. ¿No? Este es un triángulo de impedancia, no olviden, ¿no? La Z, X y R son impedancias. Hay triángulo de potencias y triángulo de impedancias. Estoy hoy trabajando con impedancias. Sigo acá. Una vez que encuentro lo que es el circuito, lo que es el factor de potencia, voy a hacer una pequeña comparación. ¿Ya? Dice, como se trata de una conexión en triángulo, tengo y el valor eficaz, ¿ya? O sea, me refiero a la tensión que estoy emitiendo,
Entonces, las tensiones de fase, ¿ya? Es igual a la corriente de línea. Esta es la expresión que debe ser. Voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Es igual a 400 voltios. Esto iría en el caso de una conexión en delta, ¿no? Eso ya queda claro, ¿no? Una vez ya tengo claro ese tema, entonces aplico la siguiente ley. Ley de Ohm, ¿por qué razón? Para obtener el valor eficaz de la corriente de fase, ¿ya? Como ya tengo claro que es 50 mi impedancia, porque estos 50 lo obtuve de ¿qué? De hacer esta operación de cambiar de forma binómica a forma polar. Estos son 50 ohmios, en otras palabras, ¿no? Con ese ángulo de desfase. Entonces, aquí tengo mi corriente, mi voltaje eficaz, voltaje de fase, que es 400, ¿no? Es la misma, dice la relación, y la impedancia 50. Entonces, tendría una corriente de 8 amperes. Esta es mi corriente, entonces, en mi circuito, instalado ahí. Bien, una vez que tengo ese dato, entonces, en la conexión, ¿no? En la conexión, en triángulo, el valor eficaz, ya las corrientes línea, es raíz de 3, ¿ya? Es 3 veces mayor que las corrientes de fase. Ya estamos viendo en este caso, en el caso quiero encontrar la corriente de línea, no de fase. Aquí está corriente de línea. Entonces, corriente de Ingeniero, línea. una consulta. Dígame. Me escucho antes de seguir. No supe de dónde sacó Z la impedancia. Ah, la Z. 50. Ya. ¿Me podría Ya. explicar eso? Aquí arriba está la Z. Sí, no vi de dónde. Me Aquí está distraje. aquí está la Z también. Esta Z es de este valor que me da de referencia en la pregunta. Si volvemos a la preguntita, mire qué dice acá. Ah, ya. 4039. Y Sí, de ahí, sí, sí, ya. ya se ubicó, ya se fue, ya se ubicó otra vez. Bien, vamos abajo entonces. Sí. Le escucho Párraga otra vez. ¿Me repite la pregunta? Es resultante de la Z, ¿no, ingeniero? Así Así es. de Pitágoras. Así es. Muy bien, muy bien. Ese sí, el resultante de Pitágoras. De Pitágoras y el arco tangente del ángulo del valor imaginario con la resistencia, ¿no? O sea, 30 sobre 40. Me salía 6.87. Ese es el ángulo. Y esto tengo que convertirlo al factor de potencia, ¿no? Hay que calcular el factor de potencia. De esta forma. Coseno del ángulo sería, ¿no? Coseno de 36.87, 0.8. Bien. Ahora sigo aquí, en esta parte nos quedamos. Le decía, a ver, aquí no. Aquí yo encontré, por ejemplo, la corriente de fase, pero una conexión de tipo delta, ¿ya? Delta. Y la conexión delta me dice que la voltaje de fase es lo mismo que el voltaje de línea. Y eso está comprobado, ¿no? Para los que no quieren ubicarse en esta parte, digamos que ya sí. Tengo mi conexión, esta es mi conexión delta, ¿no es así? Conexión delta. Entonces, yo tendré una conexión aquí, ¿no? Una conexión aquí y una conexión aquí. Entonces, como veo, puedo observar, en las tres está aplicando 380, 380, 380 o 400, 400, 400. ¿No? Por eso es que es la misma y por eso viene esta relación que la corriente de fase es igual que la corriente de línea. Quiere decir que en cada fase va a entrar 400 voltios por igual, no 230, ¿no? Porque no es estrella. Bien, entonces ya tengo este dato claro. Entonces, mi fórmula sería para obtener la corriente de fase, porque aquí me pregunta que calcule la corriente de fase, de las fases. Entonces, la fase independiente de cada una sería esta pequeña ley de Ohm, pero en alterna, ¿no? Reemplazando lo que ya calculé, sería 8 amperes. De ahí viene ese valor. Bien. Si quiero encontrar la corriente de línea, es, como estoy hablando en norma IEC, ¿no? Raíz de 3, que ya recuerdan un poquito, tengo raíz de 3 por corriente. Yo tendría 13.86 amperes. Entonces, esta es mi corriente de línea, ya instalada en mi equipo, en todo, mi alimentación general, la que consume el motor nomás. Lógicamente, pues el disyuntor hoy está dimensionado un poquito más grandecito, pero mi corriente que consume el motor es esta. Bien, una vez que ya tengo ese dato, bien, ¿qué me dice acá? Se deduce que la corriente de línea de fase, ahora me está pidiendo lo mismo, corriente de línea en las fases, para calcular lo que es la representación en forma polar y después de forma binómica. Coloco la corriente en línea, ¿ya? Entonces sería corriente de línea
es igual a menos el ángulo. ¿Ya? Entonces, 13.86, que sería mi amplitud, que sería mi amperaje, menos 36.87 grados. ¿Ya? Como estamos hablando del equipo, de la instalación, no estamos hablando de lámpara, no estamos hablando de nada de eso. Entonces, lógicamente que es el mismo caso de inductiva, estamos hablando de la instalación misma, ¿ya? Pero lógicamente que aquí hemos hablado de impedancias. Entonces, seguiría el negativo, ¿ya? Seguiría el negativo porque es el problema inductivo. Pero ya hemos reflejado con esa, en el dato que me han dado, que la impedancia tiene un valor, ¿no? 30, 40. Bien. Teniendo el dato ya con lo que hemos visto hace un momentito, yo transformo esto de igual forma a binómica. Ya, lo transformo a binómica, como ven aquí. Ya. No sé si hasta aquí está claro antes de continuar. ¿Está clarito? Porque igual se les va a pasar esta información para que ustedes lo vayan analizando de forma independiente y sin dudas, lógicamente, que la decidimos el pasado mañana, ¿no? Porque mañana tenemos su primer parcial. Bueno, ya. Tengo claro esto. Como me está pidiendo, estamos hablando solamente del triángulo de impedancias. Ojo, triángulo de impedancias, no de potencias, porque estamos ahí. Entonces, voy a tomar mis datos con respecto a la impedancia del circuito, no a la potencia. Entonces, miren, aquí tengo. Yo tengo, si yo dibujo mi triángulo de impedancias, a ver, 1, 2 y 3. Yo tendría, como resultante, tendría 50. ¿Ya? Como el tema de J es 30, ¿no ven? Y el tema de X, aquí, es 40. No sé si se ubican con esto. ¿Se ubican con cómo lo coloqué esto? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, gracias. Bien. Ahora vamos a ver. Una vez tengo ese dato, entonces yo aplico esta operación, esta formulita. Esta fórmula, ¿se acuerdan que es la fórmula de pérdidas, no? Pérdidas en trifásica, en línea trifásica. O bien también en potencias, es lo mismo. Potencias, pero considerando la resistencia. Entonces, la potencia es por 3. ¿Por qué por 3? ¿Qué me dice? ¿Por qué por 3? ¿Por qué sería por 3? Por ser trifásico, ¿será, ingeniero? Por ser 3 bobinas. Sí, muy bien, porque es Resistencia. trifásica. Muy bien, porque hay 3 líneas, 3 cables que van a cada bobina. Muy bien, ese es el detalle ahí. No hay raíz aquí. ¿Por qué? Porque cada línea tiene su propia impedancia. ¿Ya? Y es 30, 40, menos 30, esa es su impedancia. De cada línea. No significa que en todas, en genérica es así, ¿no? Entonces, ese es el resultante. Entonces, tengo 3. ¿Sí? Esa es una nueva forma que nos está mostrando. Sí, este para encontrar lo que es el triángulo de potencias. Les había mencionado en anterior clase que íbamos a hablar ya con el tema de impedancias, ¿no? Entonces, lo que nosotros ya avanzamos Sí. anteriormente fue el tema de potencias. Ahora, potencia, pero con impedancias en el circuito. ¿Ya? Y aquí ya, para poder ver esta parte, yo necesitaba sí que ustedes me hayan practicado polar, binómica, para que aquí cuando lleguemos acá, no hay problema en el tema de que, ya sé dónde es, ¿no? Ya sé cómo se calcula y demás. Ya tenga idea de cómo se hace. Bueno, entonces, ya va aumentando esa parte. Ahora, una vez que encuentro este dato, reemplazando, esto 40 es de la resistencia en R, ¿no? En la parte inferior, porque es potencia. Potencia está en la parte inferior, ¿ya? Esta es potencia, esta es reactiva y esta es la aparente, ¿no? No olvidemos que en triángulo R, para mí es R, ¿no? R, este para mí es la Q y esta es para mí la S. Eso es para mí más claro. Reemplazando los valores en cada uno, lógicamente aquí cuadrado, esta es la potencia en el circuito. La reactiva sería 5.760 y la aparente 9.600. Reemplazando los valores correspondientes de cada uno, ¿no? Este es el Q, entonces aquí está la Q, ¿no? Ahí abajito. Aquí está Q. Bien, aquí está la Q, aquí está la potencia y aquí está la resultante.
la que hemos calculado hace un momento. Cómo llevarlo de forma binómica a forma polar. ¿Ya? Bien, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar con la última parte. Bien, una vez que ya encuentro, es mejor obtener el factor de potencia a partir del triángulo de potencias. ¿Ya? En este caso. Es una referencia que me dice. Como hemos calculado, es mejor hacerlo así. Entonces, empecemos con la carga 3. ¿Se acuerdan que la carga 3 que eran lo que es las lámparas, ¿no? Esas son las lámparas. Entonces, estos 7600, ¿no? Y 9600 son de los datos anteriores, ¿no? Aquí está. Hemos encontrado de las impedancias, en base a las impedancias. Aparente, bueno, potencia activa y aparente. Y calculo el factor de potencia 2. Sería la potencia activa sobre la aparente. Mi factor de potencia es 0,8. Bien, hasta ahí acaba el ejercicio. Ese es mi factor de potencia 2. ¿Ya? Como he encontrado. Sigamos, entonces, y lógicamente, si eso lo convierto al ángulo, yo dibujo el ángulo. ¿Cuánto se desfasa? ¿No? Tengo que encontrar el ángulo y el desfase. Como es negativo, va a ir para abajo, ¿no? O sea, el primero, a ver, recordando aquí. El primero fue menos 29, ¿no? Punto y algo. El segundo es menos 36, punto y algo. ¿Así? Pero estas dos, como son negativos, van a ir para abajo. Para abajo. ¿Ya? Y para tenerlo claro, porque si va para abajo, y para tenerlo claro, perdón, otra vez repitiendo esta parte, en esta forma, ¿no? ¿Sí? Para ir para abajo. Si va a ir para acá o para acá, el ángulo, tengo que cambiarlo a binómica, ¿no? Y la binómica me va a dar dos coordenadas, en el eje X y en el eje Y. Ahí está más clarito para que ustedes puedan graficar las rectas en el circuito. ¿Ya? Y me dé la resultante, como había mencionado en esta parte de aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Me dé esta resultante. Bien, vamos a la última parte, que sería esta, carga 3. ¿Ya? En la carga 3 me está pidiendo que las lámparas son incandescentes, tienen esta potencia, ¿ya? 3464 watts, y tienen este factor de potencia. 1, ideal, quiere decir que son incandescentes, aquí está incandescentes. No tienen valor reactivo, así que no hay problema. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que no tiene ángulo, es 0 grados, quiere decir que es perfecto el tema del desfase, no hay desfase, ¿no? Entonces yo aplicando mi reactiva, no hay reactiva, 0 reactiva. Yo quiero calcular la aparente, bueno, lo obvio, o sea, no voy a considerar la reactiva. Y mi aparente sería este valor, 3474 vean, ¿no? Este sería mi aparente. Bien, ahora el valor eficaz, ¿no? El valor eficaz, ya el mismo caso de todas las demás, me está pidiendo que la corriente de línea de esta carga se obtiene así, la corriente de línea, ¿ya? Entonces, la corriente de línea, ¿no? La potencia 3, que es 3.400, o sea, la corriente de la instalación de los focos. Raíz de 3, porque las 3 están distribuidas entre las 3 líneas, ¿no? Por eso se va. Entonces, la tensión es 400 voltios y su factor de potencia es 1. Entonces, el amperaje es 5. ¿Bien? Ese sería su amperaje. ¿Bien? Y lo último, se deduce que la corriente de línea I3, ¿no? Entonces, aquí mi corriente únicamente va a ser 5, 0 grados. Ahí muere. No hay ángulo de desfase. Y la magnitud es 5. Entonces, mi binómica, mucho más fácil. 5, 0 grados. Hoy ya estoy convirtiendo en convertirla. Me tendría que darle este valor aproximado. ¿Ya? Este sería mi amperaje. ¿Ya? De la magnitud. Bien, hasta aquí. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Antes de seguir demás. ¿Se entiende lo que hicimos el último? ¿Sí? Ya. Se entiende, se entiende. Muy bien, gracias. Bueno, les voy a mandar otro link, jóvenes, ya. Otro link, señores. Ya, de un ratito. Ya. Nos vemos dentro de 5 minutos, por favor. ¿Ya está? Vamos a échense una agüita. Bueno, lo espero en 5 minutos. Y Ya, chao, chao.